Y la importancia de la armadura de Dios. De la armadura de Dios. ¿Cómo están en esta mañana, hermano? gloria a Dios. Aleluya. No pude conseguir una canción más adecuada para este tema. Claro. Hoy empezamos con la armadura de Dios. Esta es la primera parte. Yo estoy seguro que el Señor tiene muchas cosas que enseñarnos esta mañana. Aleluya. Vámonos a Efesios capítulo 6, versículos del 14 al 17. Efesios 6, versículos del 14 al 17. La palabra del Señor dice así: Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestido con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, en todo tomando el escudo de la fe, con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Vamos. Padre Santo, en el nombre de tu Espíritu, Señor, te pido que nos guíes a través de este pasaje. Te pido, Señor, que nos enseñe a cómo utilizar esta armadura que tú nos has proveído. Ayúdanos, Padre, a explicar esta palabra lo más claramente posible, Señor, y que tú nos des a través de ella la práctica y cómo, Señor, vamos a entender todo esto, Señor, y a ponerlo en práctica para nuestras vidas en particular. Ayúdanos, Señor, en esta mañana. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, nos estamos acercando rápidamente al final de este libro. Hoy empezamos con la armadura de Dios, la primera parte. La semana pasada vimos cómo prepararnos para la batalla, ¿verdad? Y dijimos que para estar listos para la batalla debemos conocer de dónde viene nuestro poder, que viene evidentemente de Dios. Debemos conocer a nuestro enemigo, que sabemos que es el diablo, y debemos conocer nuestro armamento, que eso lo vamos a aprender hoy. Entonces, mire, Pablo obviamente tenía en mente a un soldado romano. Si ustedes no sabían, Pablo estaba preso durante esta epístola y probablemente estaba al lado de un soldado romano, o de pronto otra vez, como él estaba en una casa, de pronto leía a los soldados caminando de vez en cuando en vez, y pues esa fue la inspiración para él escribir sobre la armadura de Dios. ¿Okay? Ahora, nos podremos preguntar, pero ¿cómo nos podemos esta armadura de Dios? Esto es algo físico. Evidentemente no nos vamos a vestir físicamente, esto es algo espiritual. Y tampoco quiere decir que solamente los 6 elementos eran las únicas partes de la armadura, de esa armadura. Pudieron haber tener muchas más. Pero Pablo se quiso enfocar en estas 6 porque representaban el foco que él quería establecer en esta parte de la epístola. Entonces, muchos han considerado que Pablo menciona estos elementos en el orden en el cual el soldado se ponía esa armadura. Pero eso tiene su reto. ¿Por qué? Porque si se pone el cinturón, que eso tiene sentido, porque el cinturón, usted no lo crea, era como la base de toda la armadura. Pero si usted se ponía la coraza, que era algo extremadamente pesado y amplio, cuando usted se fuera a amarrar los zapatos no podía. ¿Cómo? Con esa cosota no podía. Dice uno que de pronto tenía un asistente que le ponía los zapatos, pero yo no estoy seguro de eso. Pero eso no es lo importante es que aprendamos a cómo utilizar esta armadura y a entender esos elementos
que Pablo nos va a estar explicando en este pasaje. Amén. Entonces, hay lo vamos a dividir en dos partes. La primera parte son los elementos que el soldado viste, ¿verdad? Que son el cinturón, uno viste el cinturón, que son la coraza, uno se pone la coraza, y que son los zapatos, uno se pone los zapatos. Y los otros tres son los que utiliza, que son el escudo, la espada y el casco. Aunque el casco, usted dice, yo he visto un sombrero, como que no, ¿verdad? Como que eso no tiene sentido. El casco era el que lo protegía de el cerebro, su cabeza, que era importante. Entonces, cuando estaba estudiando este pasaje, dije, ¿cómo voy a...? Porque a mí no me gusta ser aburrido. Y no me quería copiar de nadie. Entonces yo dije, yo me voy a enfocar, ¿sabes qué? Esos seis elementos, tienen que ver con 6 mandatos. Y en eso nos vamos a enfocar. El primer mandato es cíñete. Cíñete. En otras palabras, cíñete con el cinturón de la verdad. Fíjense ahí en el versículo 14. Estad pues firmes, ceñid vuestra cintura con la verdad. Cíñete con el cinturón de la verdad. Aquí nos tenemos que hacer una pregunta bien interesante. ¿Se refiere esto a una verdad objetiva? ¿Se refiere esto a la verdad del Evangelio? Y usted va a decir, sí, bueno, ya un momentico. ¿A una verdad subjetiva o simplemente a veracidad? Ok. Esta palabra en el griego es la palabra alcía y se podía referir a la verdad como contenido. Esto es una verdad que va en contraposición a la falsedad, es la verdad que se encuentra en la palabra de Dios. ¿Ok? Si se toma en cuenta como contenido, entonces es la palabra de Dios, pero más adelante vamos a ver qué es otra cosa. Sin embargo, también se puede definir como una actitud de veracidad. ¿Ok? Una actitud de no hipocresía, una actitud de sinceridad, una actitud de honestidad o una actitud de integridad. Entonces, más que un contenido, es una actitud. Ceñirse con la cintura de la verdad. Ceñirse con la cintura de la verdad. Ahora, si nos enfocamos en que esta palabra, el cinturón ceñirse el cinturón de la verdad, tiene que ver con contenido, tenemos un ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo? Si Satanás me ataca, me corresponde en primer lugar el cinturón de la verdad. ¿Por qué? Porque Satanás va a venir con sus artimañas según Efesios 4:14, ¿sí o no? Efesios 4:14 que dice: para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. De Satanás. ¿Ok? Está hablando de Satanás. Ahora, estas artimañas, como lo dice Pablo aquí, son falsas enseñanzas que provienen del mismísimo infierno. ¿Está de acuerdo conmigo? Satanás es un experto en mezclar la mentira con la verdad para engañarnos y hacernos caer. Ejemplo: el jardín del Edén. En Génesis 3, del 1 al 3. La serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer: con que Dios les ha dicho no comerán de ningún árbol del huerto. Y la mujer le dijo: no, eso no lo dijo el Señor. El Señor dijo, pero del fruto el Señor dijo, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, Dios ha dicho, no comerás de él ni lo tocarán para que no mueras. Entonces, ¿qué hizo Satanás? Mezcló la voz y le dijo: no puedes comer de ningún árbol. No, eso no fue lo que dijo Dios. Dios dijo: de todo árbol pueden comer, excepto el que está en el mero centro. Entonces Satanás combinó ahí la verdad con la mentira y Eva cayó. ¿Ok? Él es un experto en hacer esas cosas. Entonces, ¿cómo nos defendemos de las artimañas de Satanás? Practicando la palabra. Practicando la palabra. Ahora, en los días de Pablo, todos los romanos, incluso los soldados, usaban una túnica. ¿Okay? Esta túnica era en su mayoría una pieza grande y cuadrada de tela que tenía huecos en los brazos y un hueco en la cabeza. ¿Okay? Ahora, si ibas a la guerra,
tú no podías ir con esa túnica así larga, porque no te podías mover. Te la tenías que meter por el cinturón para que se hiciera más corta y entonces quedara como una minifalda, y así el soldado se podía mover. ¿Ok? Ahora, por ejemplo, Éxodo nos dice que cuando los hijos de Israel fueron llamados por Dios a partir hacia la tierra prometida, en el capítulo 12 de Éxodo y en el versículo 11, dijo: ciñete los lomos, salgamos de Egipto. Ciñete los lomos, salgamos de Egipto. Está como que prepárate para que salgas de Egipto. Y esto era una frase común. Lucas capítulo 12, en el versículo 35 dice, cuando habla de la segunda venida de Jesús: asegúrense de tener sus lomos ceñidos y sus lámparas encendidas. ¿Saben por dónde voy? Aquí no tiene que ver con el contenido de la palabra de Dios, aquí tiene que ver con estar preparados para la batalla. ¿Por qué? Porque ¿qué sentido tiene de que Pablo estuviera hablando de la palabra dos veces? Porque la palabra es ¿quién? ¿Es qué? La espada de la verdad. ¿Amén? ¿Me siguen? Ok. Entonces, ceñirse los lomos era recoger todo ese material suelto para poder prepararse y poder partir. Eso es lo que estaba diciendo el Señor. Un soldado romano no iría a una batalla con su uniforme vagando por el viento. Entonces el soldado tomaba esa túnica, bueno, ya de eso se lo dije ya. Esa túnica permitía flexibilidad y movilidad. Por eso es que se la tenía que meter dentro del cinturón, para que no le tropezara y se pudiera caer y lo pudiera matar. Entonces, como ya les dije, no es el contenido, sino más bien la correcta actitud y estar preparado para la batalla. Eso es lo que representa el cinturón de la verdad. ¿Amén? Como que no están juntando para conmigo. Amén. 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 Ok. Aquí hay algo importante que debemos ver. En este cinturón que el soldado utilizaba, tenía una correa, ¿ok?, que se pasaba por encima de su hombro y se conectaba a la espada. Y en esa correa era donde estaba metida la espada. Que la espada significa ¿qué? La verdad de Dios. Eso lo vamos a ver la semana que viene. Entonces, esa parte del hombro por donde pasaba esta correa había emblemas e insignias de victorias anteriores. Estas eran las condecoraciones de ese soldado. ¿Ok? Entonces, cuando tú usas el cinturón de la verdad y sacas la espada del Espíritu, vas a ganar la batalla y obtener las medallas de tal manera que solo aquellos que estén listos y ceñidos con la espada del Espíritu colgando de sus costados ganarán las batallas y recibirán sus medallas por la victoria. ¿Amén? Mire, es imposible ganar las batallas sin el correcto armamento que nos provee nuestro Señor. Es imposible. Y crean que Dios provee el armamento correcto aquí en Efesios capítulo 6. John MacArthur, hablando de este pasaje, dice: creo que estar ceñido con la verdad tiene que ver principalmente con la autodisciplina del compromiso total. Es el cristiano comprometido, así como lo es el soldado comprometido y el atleta comprometido, quien está preparado. A menudo se dice que ganar la guerra y en los deportes es el resultado directo del deseo que lleva a una preparación cuidadosa y al máximo esfuerzo. Es el ejército o el equipo que más quiere ganar quien tiene más probabilidades de hacerlo, incluso contra todo pronóstico. Contentarse con la mediocridad, el letargo, la indiferencia y la falta de entusiasmo es no estar blindado con el cinturón de la verdad de Dios y dejarse expuesto a las artimañas de Satanás. Entonces, el cinturón de la verdad representa el estar preparado para la batalla, la habilidad, el carácter para estar preparado para la batalla. Y le hago una pregunta: ¿está usted preparado para la batalla? Porque la batalla espiritual está pasando hasta ahorita. Sí. Todo el tiempo. Todo el tiempo.
¿Confía ciegamente en la dirección de su Señor para que lo lleve a la victoria? Tenemos que confiar ciegamente, hermano. ¿Qué nos dice 1 Samuel 17, del 46 al 47? Cuando David le estaba hablando a Goliat. El Señor te entregará hoy en mis manos, y yo te derribaré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cadáveres del ejército de los filisteos a las aves del cielo y a las fieras de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel. Amén. Y para que toda esta asamblea sepa que el Señor no libra ni con espada ni con lanza, porque la batalla ¿de quién es? Del Señor, no es suya. Amén. La batalla del Señor, y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. Mire, David sí, él estaba preparado y tenía su resortera, las piedras, pero ¿quién iba a dar la victoria? El Señor. Dios. No era porque, sí, de pronto era inteligente el muchacho, y de pronto era una estratega, quién sabe, pero la batalla se le iba a dar El Señor. el Señor. El Señor. Mire, a mí me gusta algo que dice David ahí en ese capítulo, que dice que David confió en el Dios de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Amén. Me gusta ese nombre porque como que tiene poder. El Dios de los escuadrones de Israel. El único Dios verdadero. El Dios de los escuadrones de Israel. ¿Sigue pensando usted que puede ganar la batalla espiritual sin la ayuda del Señor? No. Tenga cuidado porque Satanás no va a desaprovechar la oportunidad de hacerle daño cuando usted pone a Dios a un lado. Él no va a perder la oportunidad porque él es un bárbaro para las oportunidades para hacer caer a los cristianos. El libro del Apocalipsis dice que él es el engañador, el acusador de los cristianos. Ahora, el segundo comando que Pablo nos dice en esta palabra es vístete. ¿Vístete de qué? Vístete de la coraza de justicia. Vístete de la coraza de justicia. Si nos vamos al pasaje, eso está en el versículo 15, perdón, la segunda parte del 14. Revestidos con la coraza de justicia. Esa palabra revestido no me gusta porque parece que estabas desnudo, vuelves a vestir. Y no puse vístete. Vístete. La palabra traducida aquí es la palabra griega cota de malla. Eso para mí es nuevo. Según el comentario de Barnes, este es el tipo de armadura que cubría el cuerpo desde el cuello hasta los muslos y contaba de dos partes, que cubría el frente y la espalda. O sea que cuando te venían flechas de frente, eso te protegía, cuando te venían flechas de atrás, te protegía la espalda. ¿Y cuántos creen que nosotros debemos ser protegidos por Dios de frente y la espalda? Porque de espalda pueden hablar de nosotros, ¿sí o no? Y de frente también, si son astutos lo suficiente. Entonces, en otras palabras, esta protegería de las partes vitales, incluyendo el corazón y los intestinos, estaba hecha de anillos o en forma de escamas o de placas, se sujetaban entre sí de tal manera que fueran flexibles, pero al mismo tiempo protegieran el cuerpo de una espada, lanza o flecha. Se hace referencia a esta palabra cota de malla, se hace referencia a las escrituras en 1 Samuel 17:5 y en Nehemías 4:15. Se dice que la cota de malla de Goliat pesaba 5,000 ciclos de bronce o casi 160 libras. Ahora, Goliat era un tipo de casi 9 pies. Yo me imagino que los soldados más pequeños eran menor, pero imagínate lo pesada que era la coraza. Si era 160 libras para Goliat, para uno era por lo menos 80. Imagínate tener 80 libras de acero a su alrededor. Tiene que ser un monstruo para poder pelear así. Dios y sus soldados estaban bien preparados, evidentemente. Y esa es la idea, que Dios quiere que nos preparemos para esa batalla. Con Él. Amén. 5,000 ciclos de bronce y estaba formada por placas de bronce colocadas unas sobre otras como las escamas de un pez. Protegido, ¿no? ¿Qué cree usted? Entonces, por lo tanto, debemos proteger nuestro corazón y nuestras emociones de nuestro agresor, el diablo. ¿Ok?
Muchos comentaristas creen que Pablo se refiere a Isaías 59 del 16 al 17 cuando escribe Isaías, y se asombró de que no hubiera quien intercediera. Entonces su brazo le trajo salvación y su justicia lo sostuvo. Se puso la justicia como coraza y el casco de salvación en su cabeza, como vestidura se puso ropas de venganza y se envolvió de celo como de un manto. Dios, para defender a su pueblo, se viste de justicia como de coraza y por lo tanto nos muestra que nosotros también nos podemos poner esa armadura. ¿Por qué? Porque Él nos ha imputado su justicia por medio de Cristo Jesús. ¿Sí o no? Amén. El apóstol Pablo dice en Romanos 3, 10, 12, como está escrito, no hay justo ni siquiera uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, unos se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Este pasaje deja claro que nadie puede ser justo por sí mismo. El injusto tiene una falta de comprensión de Dios y una falta de deseo de buscar. Por esa razón se han vuelto inútiles, no sirven para nada, ni siquiera uno. Necesitamos recibir al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador para poder ser justos. Mire, ayer fue esta mañana, estaba viendo un predicador y estaba hablando de cosas allí para hacerle un resumen. Mire, usted puede venir a la iglesia, usted puede estar en un ministerio, pero si su corazón no está en Cristo, usted no es cristiano nada. Así lo digo él. Su corazón tiene que estar con Cristo. Y si yo estoy con Cristo, directamente me tengo que someter a Él. Si no hay sometimiento a Cristo y no se ve ningún fruto en su vida, la palabra dice que usted no es cristiano. Y discúlpeme si usted no está de acuerdo conmigo, pero eso de los cristianos carnales, yo no creo en eso. Si tiene preguntas, me puede preguntar después del sermón. Pero bueno, seguimos aquí. Pablo, hablando de esa imputación, en 2 Corintios 5, versículo 21, dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que Él fuese hecho, en Él fuésemos hechos justicia de Dios. ¿Fue Jesucristo pecador? No. El Señor lo hizo pecado por usted y por mí en la cruz del Calvario. Eso es lo que llaman imputación. Por tanto, vístase con la coraza de justicia y permita que la justicia de Cristo limpie su corazón y su mente. Vive en santidad, con pureza de pensamiento, con una vida irreprensible. Al diablo nunca le gusta una vida santificada. Crean eso. Vivan con el carácter de Cristo. Esto solo es posible no por su propia justicia, sino por la justicia de Dios. Y por último, que hay un elemento de esfuerzo, que dice el apóstol Pablo: vestidos de la coraza de justicia. Se la tienen que poner. Se la tienen que poner. De lo contrario, no le va a servir para nada. No sé si se acuerdan una vez que yo fui a una conferencia y el conferencista agarró la Biblia y la agarró a patadas y la tiró contra la pared y la enterró. Y él dijo: si tú no aplicas esta palabra, no te sirve de nada. Esto es un libro más, si usted no cree que esta es la palabra de Dios. Y Pablo en 2 Timoteo nos dice que toda la palabra es inspirada por Dios. Entonces aquellos que tratan de creer una parte de la Biblia y otra parte no sé. Y el tercer mandato: cálzate. Cálzate. Ponte los zapatos. Los soldados necesitaban zapatos cómodos. En aquella época ese tipo de calzado se fabricaba con clavos o suelas texturizadas, además de una estructura transpirable, ¿verdad? Como unos tenis esos que usted corre. No solo proporcionaban comodidad al soldado al caminar o correr, sino que también les permitía mantenerse firmes al enfrentarse a los enemigos. Esos zapatos tenían clavos en las suelas, y lo que hacían es que usted se podía meter esos clavos en la arena y estar bien estables para poder tener un combate cuerpo a cuerpo, de uno a uno.
le da estabilidad al soldado. Otra cosa que hacían los zapatos era que cuando había una emboscada y ellos podían correr sobre el enemigo cuando se caía, esas puntiagudas cosas le podían herir cuando caminaban todo el mundo por encima, lo podían herir o lo podían matar. O sea que a la vez era como un elemento defensivo también. El calzado era un elemento esencial de la armadura del soldado para facilitar la movilidad y la firmeza necesaria para luchar con éxito contra sus enemigos. En realidad no hay nada superfluo en toda la armadura de Dios. Todos los elementos son importantes. Todos los elementos son importantes. Ahora bien, ¿qué quiere decir Pablo al decir que debemos calzarnos con el apresto del Evangelio de la paz? El apresto del Evangelio de la paz. Creo que Pablo tiene en mente Isaías 52:7. Dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae buenas nuevas de felicidad, del que publica salvación, del que dice en Sión: Dios, tu Dios reina. El Evangelio son las buenas noticias de Jesucristo. Amén. Según Romanos 1:16, que dice que es el poder de Dios para todo aquel que cree. En otras palabras, Pablo está diciendo: pónganse los zapatos porque necesitan estar listos para proclamar el Evangelio a todo el mundo. Necesitan ser capaces de recorrer el camino para llevar el mensaje del Evangelio de salvación en Jesús. No fue Jesús quien dijo: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y no fue Pedro quien dijo: si no santifiquen a Cristo el Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. ¿Quién es esa razón que hay en ustedes? Jesucristo. La esperanza que hay en ustedes es Jesucristo. Y debemos estar preparados para presentar defensa ante cualquiera que pregunte por Él. Amén. Amén. Como un soldado romano debemos mostrar esta preparación, disponibilidad y comunidad ante un mundo que aún no lo conoce. No somos llamados soldados de Cristo en vano, por la canción. Necesitamos darlo a conocer a Él. Ese es el verdadero soldado de Cristo. Ahora, ¿por qué Pablo llama el Evangelio de la paz? Bueno, le voy a dar varias razones. Porque Él es el príncipe de paz, según Isaías 9:6. Porque Él es nuestra paz, según Efesios 2:14. Porque Él nos da paz, según Juan 14:17. Y mucho más. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Tendemos a descuidar los elementos menos conocidos de la armadura de Dios, pero todos son importantes. Todos se mencionan por una razón. Y los zapatos de la preparación para el Evangelio de la paz no son de menor importancia. ¿Amén? ¿Estás listo para compartir las buenas de Jesús? ¿Te estás preparando para defenderte cuando surja la oportunidad? ¿Te mantienes firme en la palabra de Dios y en el Dios de la palabra? ¿Dependes solo de Él? Esto me recuerda del himno: mi esperanza está fundada en nada menos que en la sangre y en la justicia de Jesús. No me atrevo a confiar en la más dulce figura, sino que me apoyo completamente en el nombre de Jesús. En Cristo, la roca sólida, me mantengo firme. Todo lo demás es arena movediza. Así que mi hermano, ponte esos zapatos, empieza a caminar y emula a aquellos cuyos hermosos pies traen buenas noticias. Difundamos las buenas nuevas de nuestro Rey. Será bueno para nuestra alma y para el bien de los demás. Fíjense lo que dice Proverbios 11:30. El que gana almas es sabio. El que gana almas es sabio. ¿Eres sabio? Creo que podría serlo. Dale al mundo la esperanza que hay en ti, porque el mundo lo necesita urgentemente. No podemos descuidar esa responsabilidad. El mundo necesita el Evangelio de Dios.
Amén. Nos tenemos que poner esos zapatos espiritualmente hablando y empezar a caminar y a divulgar el Evangelio de Jesús. Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesús, te damos las gracias porque tú eres un Dios grande, Señor. Gracias por estos elementos que tú has proveído a través del apóstol Pablo. Ayúdanos a utilizarlos, Señor, y a nunca quitarlos jamás. Permite que estos elementos, Señor, refuercen nuestra vida espiritual y que permitan que Satanás tenga menos control o menos ataques en nuestra vida. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Y